Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Percepción Consciente con tres personajes sensacionales, maravillosos y únicos. Claro que sí, Carlos. Ellos son Pedro, Daniel y María José. Empecemos por Pedro. Él es un niño eternamente porque es enamorado de la infancia, enamorado de la vida. Es un poeta, es un artista, ya lo verán. Es un aprendiz, una persona que enseña y entrega su vida por la mediación pedagógica. Entonces esperamos que les encante. Y también estuvimos con María José, otro personaje genial, quien abordó desde el punto de vista del emprendimiento cómo generar estrategias digitales y también cómo manejar ese asunto de la creación audiovisual. Claro que sí, ella es una emprendedora y por eso la invitamos acá a Percepción en nuestra línea de emprendimiento. A ella le encanta crear y sobre todo nos dice que le gusta crear contenido transparente y honesto, y en eso creemos profundamente, María José. Y con Daniel León nos adentramos en ese asunto de los idiomas, del ser y de la creación digital también, porque es un fotógrafo maravilloso que aportó y nos dejó una enseñanza muy valiosa, Liliana. Claro que sí, Daniel lo invitamos también en nuestra línea de educación porque es un ser que le gusta crear, que le gusta investigar, que le gusta escuchar otros mundos, otras personas, le gusta estar indagando permanentemente y también nos sorprendió porque por allí nos contó que es piloto. Imagínense, muchas sorpresas en este Percepción, así que lo invitamos a verlos. Ya nos vemos. Hola, ¿cómo están? De nuevo estamos en Percepción Consciente y esta vez con invitados maravillosos como siempre. Hoy contamos con Daniel León, un gran artista, pero un artista porque le gusta descubrir mundos. Ya van a ver por qué. Invitamos a Carlos también, que lo quiere conocer. Hola. Hola, ¿cómo estás? Dani, ¿cómo estás? Bienvenido a Percepción. Súper bien, muchas gracias. ¿Cómo está mi hermano? Qué alegría. Súper bien. No, antes qué alegría pues que me hayan invitado. Es muy bacano hablar con ustedes y nada, emocionado. Qué nota, Dani. Entonces vamos a empezar a conocer a Dani un poco, porque ustedes saben que en Percepción queremos conocer otras visiones, otras miradas del mundo. Y a Dani lo invitamos en nuestra línea de educación, aunque él es muchas cositas por ahí, pero vamos a irle preguntando por esa razón. Dani, entonces cuéntanos quién eres tú, qué estudiaste. Sabemos que estudiaste comunicación digital, pero cuéntanos un poco a qué te dedicas. Bueno, como tal, mi nombre es Daniel León, tengo 25 años actualmente. Me gusta mucho, como decías, el arte, explorar, mirar como todo el abanico tan grande que tiene la comunicación. He estado tanto en, cuestiones de radio, he estado en cuestiones, de creación de video, edición, fotografía, incluso puedo decir como hasta pintura, ese tipo como de arte, ¿cierto? Siempre me gusta como explorar, como estás diciendo, lo de los mundos, porque yo siento que uno puede aprender de todo y de todos un poquito. Excelente, claro que sí. Daniel, bueno, también sabemos que te encantan los idiomas, claro. Y entender un idioma implica también adentrarse en otras maneras de sentir, de nombrar, de vivir la gramática, de acercarse al mundo. Sabemos también, por ahí nos contaron, que te encanta el tema de la cultura oriental. Entonces te acercaste al japonés y también dominas el inglés. Hablemos un poquito también de esos elementos de los idiomas, de cómo llegaste a ese universo y cómo trabajas también allí esa gramática especial, cómo navegas en ese universo tan bello. Bueno, empecemos desde el principio, porque los idiomas a mí siempre me han llamado la atención desde muy pequeño, y pues se me ha dado como la facilidad de entender, de aprenderlos como de manera rápida, sencilla, y no sé, es algo como que me fluye. Yo lo hablo con mi hermano y me dice: parce, ¿usted cómo hace como para aprender tan rápido la gramática, la pronunciación y todo este tema? Y yo creo que yo lo veo eso como una aventura, como de que me interesa mucho la caligrafía, aprender a escribir bien, y siempre como que me esfuerzo mucho también en escuchar, porque uno escuchando aprende, y ya eso como que me lleva a aprender lo de los idiomas más fácil. Y en cuanto a la cultura oriental, siempre me ha llamado la atención todo como alrededor de la disciplina, la estética que manejan, me parece brutal, es de mis favoritas. Y sí. Dani,
bueno, no. Pero quiero preguntar una cosita. Peleando por preguntar, de me que encanta. se nos escape. Sí. La escritura en japonés, esos kanjis, así se llaman. Sí, hay 3 tipos de escritura, imagínense. Hablemos un poquito de eso. Puedo comentar un poquito de eso. Resulta que es hiragana, katakana y kanji. Entonces, el hiragana fue el inicial, que escribían pues, y hablaban en Japón cuando cerraron las puertas al mundo, que solo dejaban entrar a los holandeses porque les vendían las mandarinas y las naranjas, ¿cierto? Luego se crearon cosas ya como de tecnología, como la televisión, los celulares, y no tenían cómo escribirlo en el hiragana, que era digamos el dialecto, la lengua principal de ellos, porque no lo conocían, estaban cerrados al mundo. Ahí se creó el katakana, que es la escritura normalmente del inglés o de los extranjerismos en otra, digamos, manera de escritura, pero la pronunciación sigue siendo la misma. Y el kanji es lo que recoge al hiragana y al katakana, que vendrían a ser como símbolos o también como representaciones gráficas de lo que significa una palabra o frases ya más extensas. Me encanta, miren lo que dijo Dani, le gusta escuchar mucho y observar mucho, y si ustedes lo conocen, por eso hay que mirar mucho más allá a un ser humano y bueno, al mundo en general, porque Daniel, uno pensaría que es tímido y que es una persona reservada, puede que sí, pero él está escuchando y cuando se le sale lo extrovertido se le sale, así que miren. Muy bien. Dani, yo sí quiero resaltar esto de ellos dos. Ojo, Dani que me cuente qué idiomas habla y porque Carlos también aprende y sabe más idiomas. Entonces yo quiero que aquí hagamos unas frasecitas en otros idiomas. Entonces Dani, los bueno, idiomas que hablas tú. Bueno, naturalmente, pues sí, español, sí, ¿saben? Inglés lo domino pues, al 100%, desde muy pequeño lo estudié por mi cuenta y yo, de hecho, como dato curioso, para certificar el inglés, pues uno va como a un curso y ya luego presenta el examen. Todo el curso falté, yo me quedé en mi casa y solo fui el día del examen y lo pasé. Miren, es que a uno se le da naturalmente. Y entonces, ¿y el japonés? Y el japonés sí va como más básico porque todavía estoy como aprendiendo, porque es un idioma muy extenso. Es como aprender 3 idiomas en uno por lo que les contaba del hiragana, el katakana y el kanji. Pero miren lo maravilloso allí. Para aprender un idioma diferente, casi que hay que aprender la cosmovisión, la cosmogonía de esa otra cultura. Aprender de sus creencias, aprender de sus formas de pensar. Entonces es increíble. Y Carlos, los idiomas que hablas tú. Pues a mí me encanta, me formé en filosofía, entonces me enseñaron durante muchos semestres el latín y también el francés, y después viajé por allá al sur del continente y en esos años que viví por allá estuve en Brasil y aprendí el portugués brasileño. Pero ahorita les vamos a regalar unas frasecitas. No, así. ahorita no, espérate Carlos, porque tenemos que profundizar en algo que es esencial. Sí. Lo esencial de Daniel como nuestro personaje invitado es cómo conjuga esa aproximación al otro o a lo otro que es distinto a uno con esa profesión de la comunicación, de lo digital, del radio, de lo fotográfico. Hablemos un poquito de eso. Pero ojo, ahorita vamos a hablar de lo otro porque no podemos dejar como... Dejamos en punto. Sí, un paréntesis aquí para hablar un poquito de comunicación, ¿cierto? Bueno, mi rol en la comunicación es más como un puente. Yo me veo como un engranaje a algo más grande, como de que hay personas que no se entienden entre sí, yo puedo intentar hacer que el contexto de esa persona y el contexto de la otra persona lleguen a un punto medio para que se comprenda y se comuniquen. Eso es el fundamento, lo que yo entiendo por comunicación. Qué hermoso, esa es una conceptualización y una descripción hermosa de la comunicación, un puente, una mediación ahí entre dos mundos, porque cada ser humano es un mundo, ¿cierto? Y Carlos, bueno, no vamos a dejar pues la duda, obviamente vamos a hablar mucho más, pero yo quiero que cada uno, obviamente después les digo qué idiomas hablo yo, aparte del español también, pero hoy quiero enfocarme en estos dos hombres que tengo aquí a mi lado y que quiero enfocarme en los idiomas que hablan. Entonces es una frasecita acá que pues digamos, para que por ejemplo, de alguna manera en francés, así, a esa pareja, a esa compañía que de alguna manera ustedes están abordando o están regalándole flores. Pueden decir je t'aime beaucoup, yo te amo mucho. Pueden decirle vous êtes très jolie, o sea, tú eres una persona o eres una chica o un chico hermoso o hermosa.
empecemos por ahí. Muy Bueno. bien, ese de francés, me encanta, el francés se escucha La pronunciación hermoso, ¿no? a mí se me hace como tan distinta a los otros idiomas del francés. Sí. Para Carlos, entre esos idiomas, ¿cuál fue como el más, no complicado, pero como el que más tiempo te costó dominar? Pues obviamente el portugués, porque ya de alguna manera pues tenía mi mente y mi cabeza y mi lógica en el francés o en el latín o incluso en el alemán, que también trabaja, digamos, con otra lógica, y en las declinaciones del latín. Ahorita decimos una frasecita famosa, pero el portugués fue fruto o fue un experimento de una locura, porque yo llegué al país solamente sabía pedir el baño, por ejemplo. Yo decía onde Por fica o necesidad. bañeiro, o para pedir el baño, o para ubicarme pues en la terminal de transporte, que era como el referente a donde viví tantos años allá. Entonces, con esas dos frasecitas empecé a expandir el mundo. Ya uno entiende que es otra concepción de vida, es otra manera de nombrar el mundo, de acercarse y de respirarlo, de acercarse a él y de respirarlo, y de generar, digamos, unas conexiones con esto que nos habita. Entonces, por ahí, digamos, el que de alguna manera fue más trabajoso, porque al principio pues yo me sentía como en medio de la Malasia, se Claro. reían incluso de mí, yo creía que se reían conmigo, pero hasta que le fui cogiendo el tiro, pasaron 3 meses, Sí, claro. y al cabo de esos 3 meses ya el oído y el cerebro se expanden, se abren, y ya empezás a interactuar y a generar otra manera de vivir y de ver. Es que no es fácil, inclusive viviendo en otro país que habla español, es entender un poco lo que les decía ahorita, esa visión del mundo diferente, pero ahí está la clave, comunicación, y la comunicación también es escucha, es observación permanente, no responder reactivamente, sino escuchar para comprender al otro realmente, y eso es hermoso. Y para entenderlo, inclusive para aprender otro idioma, se necesita mucha escucha y mucha observación. Y Carlos, para terminar con tus idiomas, entonces portugués, ya que Dani empezó a preguntar, me encanta también. Sí, yo también. Una frase en portugués así larguita para que te escuchemos No, pero en portugués. En portugués les voy a dar un desembale, porque en Brasil hablan muy rápido y casi que en letra pegada. Claro que también en Francia, en el centro, en la capital, el francés no se entiende mucho porque lo hablan súper rapidísimo y eliden algunas palabras. Pero, por ejemplo, para decirle que hable más despacio y que se diera a entender de una manera un poco más prolija, yo le decía al interlocutor: você poderia falar para mí un poquinho más devagarinho, você poderia devagar. Es decirle, Devagar es baja la velocidad. hablar despacio. Ok. Habla más despacio para entender. Exactamente. Qué maravilla. Ok. Entonces, eso es una clave muy importante, porque como se conecta también con el español, uno vía algunas palabras de nuestro idioma puede empezar a conectar, pero esa es una clave interesante. Qué lindo, Pollo, maravilloso. por ejemplo, se dice frango, en fin, carne bifi, en fin, hay cosas muy interesantes y muy bellas allá. Los colores, rojos, vermelho, amarelo, pues amarillo, en fin. Muy bien, Dani, ¿y tú? Que Bueno. nos des una frasecita en inglés, una en japonés. A ver, de pronto La que me puedo empezar presentándome en japonés, Ujú. para algo pues corto. Entonces yo podría decir, watashi wa Daniel, watashi wa Colombian Jin desu, Nihongo ga skoshi dekimasu, que vendría a ser como que pues me presento, soy Daniel, soy colombiano y hablo un poquito de japonés. Qué maravilla. Él dice que un poquito porque es muy modesto, pero de más que sabe mucho más de japonés, pero lo está estudiando, que es lo Sí, más estoy importante. en ese proceso. Y en inglés, algo así bien hermoso, Dani. No, in English we could talk all day. I really know like all the language since I was a kid. So, Okay, very are you even understanding me right now? Yeah, right. Okay. Esperamos que ustedes también. Y Carlos, rematemos entonces Entonces, con con ese latín, latín. me da mucha curiosidad. Bueno, trabajemos 2 frasecitas. El latín se traduce o se compone por declinaciones y según los casos, genitivo, dativo, ablativo, etcétera, etcétera. Entonces, la labor de traducción es, digámoslo así, muy milimétrica y también muy hermosa, es sublime. 2 frases que recuerdo mucho, una que dice: si vis pacem para bellum, si quieres paz, prepárate para la guerra. Y otra que también es muy célebre y es muy famosa, de un filósofo político, decía: homo homini lupus est,
el hombre es un lobo para el hombre. Entonces ahí tenemos un Frases. pensamiento profundo, Sí. ¿sí? Y que en otra ocasión pues hablaremos ya Qué un poquito más maravilla, de la nos gramática encanta. y la sintaxis. Muy del bien, me latín. encanta que aprendamos otros idiomas, precisamente porque es entender ese otro mundo, ese otro ser humano. Dani, precisamente entender ese otro mundo, ese otro ser humano, sabemos que también te gusta viajar mucho, que por ahí has estudiado También. otras cosas. Cuente pues acá, a ver, cuéntenos todo Bueno. lo que ha estudiado. Sin pena, Con Dani. respecto pues a los viajes, en algún momento estudié aviación. Aviación, imagínense. sí. Ajá. Yo llegué pues a terminar la licencia de piloto privado, pues se puede decir que soy piloto privado, pero pues no he volado hace tiempo, entonces no lo digo mucho, ¿cierto? Pero en cuestión de viajes aquí en Colombia, yo creo que conozco bastante. He llegado a ir a pues, todo el tema de la costa, Cartagena, a La Guajira también fui, al sur del país también fui, Putumayo. Estuve en el aeropuerto de Mitú, que literalmente esa experiencia fue brutal porque yo estaba pues aproximando y se veía como una baldosa, de lejos se veía como una baldosa y yo era, Qué susto. ¿cómo va a meter este avión acá? Con esta velocidad. Y a esta velocidad, pero fue una experiencia bonita para mí, la verdad. Miren la belleza que Daniel nos expresa el día de hoy, nos quiere contar precisamente ese aprendizaje, esa curiosidad en diferentes facetas. Entonces creo que desde la comunicación siendo un puente, desde conocer otros idiomas, otros países, otras culturas, desde ser piloto y viajar, ahí está la belleza y la riqueza porque mantenemos aprendiendo y Daniel materializa eso, el querer aprender, esa curiosidad y miren lo bello de entender y comprender el otro. Entonces Claro que ahí es sí. maravilloso. Y para ir cerrando, Liliana, porque el tiempo en televisión es muy corto, siempre lo decimos desafortunadamente. Miren que siempre en neurobiología y en neurociencias nos recomiendan para renovar ese tejido, para renovar nuestras neuronas, aprender un segundo, un tercero, un cuarto idioma, ¿sí? Aprender otras experiencias, este ejercicio de volar también, ¿por qué no? Si pilotamos una moto o un carro, ¿por qué no nos podemos poner un reto de volar un helicóptero, un avión? ¿Quién lo impide? De alguna manera. Dirán, el tema económico, pues tampoco es un retén. Creo que hay maneras de vadear eso. Claro. Entonces, que nosotros podamos rejuvenecer nuestro sistema nervioso central, que podamos hacer que nuestras neuronas de alguna manera también se rejuvenezcan o renazcan o se transformen y que podamos también beber de estas experiencias tan maravillosas que de alguna manera nos enseñan y nos aportan a la vida personal y social para que también nosotros tomemos decisiones con nuestras propias vidas. Qué maravilla. Y hoy precisamente lo decíamos que hasta los 65, 70, 80 años se puede aprender otro idioma. Entonces, Dani, para cerrar, un consejito para los que sí. quieran aprender, para los que quieran aprender comunicación, aviación o seguir Tengo como siendo curiosos. un mensajito ya en general. En general, bueno, listo. Que puede abarcar todo un poquito de la vida también. Que nunca dejemos de aprender, nunca obviemos la existencia del otro, que siempre nos puede aportar algo. Y es bonito crecer, es bonito aprender y no hay límite de edad para eso, para poder conectar con los demás. Qué hermoso, gracias Dani, gracias por acompañarnos aceptar el esta día de invitación. hoy, que te deseamos muchísimas cosas, que la vida nos junte, que nuestros caminos de alguna manera conversen Claro. también en este universo maravilloso. Y seguimos acá en que nos regalaste Percepción. Un tiempo de abrazo, estar. chao. Seguimos Que en estén Percepción. bien. Chao. Y seguimos en Percepción con invitados maravillosos. Ustedes saben que nos gusta traer personas que nos cuenten de su vida, de sus creaciones. Y obvio, en nuestra línea de emprendimiento tenemos hoy a María José Londoño. Y claro que sí, invitamos a Carlos también a que nos salude y a que conozca más la vida de María José. Hola. ¿Cómo estás? Majo? Muy ¿Cómo has bien, estado? ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Majo, cuéntanos un poquito. Imagínense que Majo también es comunicadora audiovisual, ¿cierto? Está bien así. Pero adivinen que es una emprendedora completamente, porque si ustedes siguen las redes de María José, van a ver que trabaja con varias marcas, trabaja el MUBA Centro de Innovación del Maestro, pero también trabaja con diferentes enfoques y contenidos. Pero ¿quién mejor que nos cuente que María José Majo? Entonces, cuéntanos quién eres, por qué te apasiona esa comunicación audiovisual, cuéntanos todo, por Bueno, favor. primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo soy María José Londoño Sajona, actualmente comunicadora pues audiovisual, también soy community manager,
creadora de contenido UGC, que eso es importante aclararlo. Y bueno, este mundo de la comunicación pues que es algo que me encanta. Entonces, no sé. Bueno, Majo, hablemos un poquito también, porque tú te conectas muy bien con los usuarios, con las empresas. ¿Cómo fue ese emprender, ese atreverse al principio? ¿Te costó? ¿Fue fácil para ti? ¿Cómo fue ese camino? bueno, la verdad como que no me había descifrado porque yo desde pequeña juego voleibol, para los que no saben, y me gustaba mucho grabarme, ver los videos, explicarle a mis amiguitas, bueno, y mira, y aquí puedes hacer esto. Entonces ahí como que empezó todo el camino, pero más adelante ya en la carrera me empecé a dar cuenta que la comunicación obviamente era algo que me apasionaba. Entonces empecé a realizar cursos de community, de UGC, un montón de cosas. Entonces ahí ya como que pude ampliar y descifrar que en realidad eso era pues como lo que me gustaba. Y bueno, cuéntanos a todos, obviamente los que no saben estos contenidos, de qué se tratan, qué es esa especificación que nos das. ¿Y con qué Bueno. marcas has trabajado también? También, Ok. ¿qué es UGC? Todo. Para los que no conozcan. Bueno, los creadores de contenido UGC son creadores que generan usuario para las marcas. Básicamente, no es tipo publicidad donde todo es color de rosa, sino que nosotros somos más realistas y tenemos como esa libertad, llamémoslo así, de mostrar la verdadera cara de las marcas. Entonces, bueno, son usuarios que generan contenido. He trabajado con varias marcas ya, he trabajado con Arepasari, he trabajado con Savital, con productos de belleza, Pili, entonces sí, ha sido como un mundo muy bonito. ¿Y por qué, Majo, especializarte en esto? ¿Por qué te gusta ese punto y esta especificación de Bueno, contenidos? en realidad porque a mí me gusta mucho la comunicación verdadera, entonces como el storytelling, por ejemplo, me gusta mucho enfocarlo, mostrar las realidades de las marcas y los seres humanos, porque las marcas son, o sea, son una persona. Entonces me gusta mucho como mostrar esa cara que tienen las marcas, todo eso que tienen como allá guardado, que como marcas muchas veces no son capaces de mostrarle al mundo, pero sí son como cositas importantes. Qué maravilla, me Bueno, encanta. María José, ¿qué ha sido lo más complejo, lo más difícil? Vimos, por ejemplo, hace poco que probaste como algo detox y implicaba que te Sí. usaran un poquito. Yo, la verdad, ahí mismo dije, ¡jue madre! ¿Qué son es muy esto? berracos, sí, ¿cómo hacen eso? Pero Bueno. contanos un poquito cómo es el detrás de. Bueno, el detrás de muchas veces, o la mayoría de veces me han contactado las marcas. Ya enfocándonos un poquito en este tema del detox, fue algo que llegó en el momento adecuado porque venía con las defensas por el piso, o sea, yo estaba mal y ella, buena chica, yo fui usuaria de ella hace más o menos 1 año y medio, me contactó porque me vio el contenido en redes sociales, Majo, mira, te tengo una propuesta. Entonces, bueno, empezamos con eso, el detox, las cosas pues como más fuertes, obviamente, María, mira, es que me gustaría hacer esto, es un suerito, entonces uno es como, bueno, el chuzoncito, bueno, qué dolor, o un masaje, ¿qué hago? Pero sí, pues son cosas que uno tiene que afrontar y si en realidad le gusta, porque uno tampoco se trata de vender una marca por venderla. Tal cual. O sea, que sí tenga que ver con mi línea, que sí tenga que ver con mi propósito de vida, la marca, Y eso que no también. sea humo, por supuesto. Exactamente, Nos eso es lo más encanta. importante. Pero María José, nos encanta ese enfoque porque es mostrar un producto, un servicio, una marca, lo que realmente es, su funcionalidad, ¿cierto? Entonces, esa coherencia de la que también hemos hablado acá, entre contenido y forma, no es solamente forma y en contenido entonces vacío completamente, sino que hay esa coherencia y esa consistencia en la marca. Total. Majo, y explicabas un poco ahí, ella te contactó, ¿siempre te contactan o tú le dices a la marca, mira, yo trabajo esto, puedo ayudarles o puedo trabajar con ustedes? ¿Cómo es ese contacto? Yo no sé, para mí es como un 50 y 50, porque uno como todo en la vida se tiene que dar a conocer. Tal cual. Entonces, sí, al principio, como dice la gente, no somos nadie, pero todos somos alguien en la vida, Tal tenemos cual. nuestro nombre y apellido. Es como empezar a mostrarse. A mí me gusta, no sé, beauty, mostrarme con los maquillajes, con las cosas que tengo en la casa, porque uno para empezar no tiene que buscar un patrocinador que te diga, mira, vas a empezar con este video, eso no va a llegar así. Uno primero tiene que darse a conocer con las marcas y lo que les decía, con esa esencia, que sí me identifique. O sea, yo, si a mí no me gustan los perros, yo no voy a estar pues con Juan José para arriba y para abajo, Tal o sea, cual, no. tal Entonces sí, ser coherentes con eso. Y ya, si a mí me llama la atención alguna marca, ¿por qué no tomar el riesgo de decir, no, ven, es que yo tengo las capacidades, genero, por ejemplo, una idea de contenido, mira, tengo esta propuesta, ¿te interesa? Así como te van a decir que no, también hay muchas personas que van a decir, ve, qué chévere,
vamos a hacerlo. Me Bueno. gusta mucho, perdón Carlos, ahí algo como para rematar eso, algo que dice María José, que la marca la identifique, entonces que vaya con su narrativa como marca persona, ¿cierto? Y también cómo empezar, es que, ay, no tengo seguidores, tengo un seguidor, 3 seguidores, 5, pero ¿cómo vas a avanzar si no te arriesgas? María José empezó con el maquillaje de su casa, con su propio maquillaje, y mira que ya usa muchas marcas en sus videos, así que genial Sí. eso que nos dices, María José, porque hay que empezar, hay que hacerle, hay que arriesgarse, entonces Total. maravilloso eso. Yo quiero preguntarle a María José por tipsitos puntuales de marketing para aquellos emprendedores que están como en ese camino, iniciando el camino o tienen una idea. Pero antes de irnos para allá, quisiera también ahondar un poquito en lo del voleibol, porque me parece también que es un ejercicio, valga la redundancia, que oxigena el alma, que te llena. Vos tenés una altura también. Sí, que de soy un alguna poquito manera- alta. Ahorita lo verán, pero... Nos toca saludarla en sí, final. que nos contes también cómo es ese mundo deportivo, cómo te enganchaste ahí, sos deportista de alto rendimiento, contanos pues también como ese capítulo de tu vida. Bueno, la verdad, empecé en el colegio, mi profesor de educación física dijo, usted es alta, vaya, allá tal día, a tal hora, vaya y entrene. Y bueno, desde los 8 años juego voleibol, actualmente tengo 24 años y no, ha sido un proceso y un camino muy lindo que yo siento que me ha formado como persona, como a nivel estudio, casa, en general. Pero te gustó jugar Claro, voleibol. no, o sea, yo no jugaba en la cuadra porque ahora eso no se ve tanto. Entonces yo decía, no, es mi espacio para, mejor dicho, desahogarme, para estar con las personas que me caen bien, que me gustan. Y gracias a eso, pues también logré muchas cosas. Por ejemplo, yo soy becada o fui becada en el Jaime Izaza, que fue donde yo estudié, gracias al vóley. Entonces no es simplemente como, ay, no, el deporte es salud, el deporte te puede llevar a muchísimas partes, a viajar, a conocer personas, o sea, es un mundo increíble. Qué maravilla. Y sí, gracias a eso fui selección Antioquia, Colombia, estuve haciendo varias cositas y bueno. Por favor, claro que sí. Eso hay que mostrarlo y eso también hay que contarlo, también los logros que tengamos Sí, claro. en nuestra vida. Y también, bueno, nos hemos enterado, te hemos visto en algunos de los videos, hablando también de espiritualidad o como una mujer creyente. Contanos Sí. también de esa faceta que nos parece Bueno, esa fascinante. faceta viene más que todo por parte de mi mamá, desde que estaba muy pequeña. A nivel deportivo, nosotros en general en la vida le hemos entregado todo a Dios. Nosotros somos cristianos, somos muy creyentes y para nosotros ese siempre ha sido el centro. Entonces, en cuanto a marca, no es solamente vender productos, sino también manejar tu marca personal, porque la gente se conecta es contigo, no con un producto. Entonces, también me parece muy importante como fortalecer ese ámbito. Y bueno, como yo soy tan espiritual, sí soy muy creyente, entonces dije, ¿por qué no mostrarle al mundo que hay también hay salida, que hay oportunidades, que hay muchas cosas lindas? Qué maravilla, miren, la conexión espiritual también y lo que dice María José, tiene que vibrar con ella, con esa conexión en general en la vida, el deporte, la disciplina, pero también esa conexión espiritual la tienen donde está ahora, por supuesto, ser creyente en Dios en este caso, pero ser creyente en ella misma y en sus capacidades también la tienen, realizando todos estos sueños el día de hoy y los que vienen, Majo, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, mire que ser una gran influencer depende de unas variables que tienen que ver con el fortalecimiento de la motricidad del cuerpo físico, pero también de la parte psíquica y de las herramientas de las cuales cada uno cuenta pues como para de alguna manera echar raíces y ser muy potente en lo que se ama y en lo que de alguna manera uno elige con su deseo propio. Más ahora sí hablemos pues Y eso se nota, Carlos, eso Sí, se nota, eso se ¿cierto? Eso se nota, se transmite esa energía, esa espiritualidad y también esa, lo que decías ahorita, como esa responsabilidad y también ser real o responsable con las marcas en este caso y con la marca persona que es María o sea, José no en es, este no es sentido. inflar, No es inflar, no es soplar, inflar no, botellas exacto. o chasquear los dedos. Total. Es O un mentir, es ¿cierto? un camino que hay que recorrer, que Majo no se lo ha saltado y que lo ha hecho con potencia y por eso la hemos invitado acá. Y porque también les va a contar a ustedes Unos Ahora sí. tipsitos que prometimos, unos tips que los prometimos por ella. Ah, sí, Ella los pero va a dar. claro que sí. para que emprendan también su camino de manera hermosa, de manera vigorosa y que también salgan adelante. Majo, y ahí empezaste con uno.
arriésguense, ¿cierto? Empecemos con Totalmente, eso. ese es Entonces, el primer cuéntanos paso. más. Ajá. Para mí ese es el primer paso, creer en sí mismo. O sea, si no eres tú la que va a creer en ti, o sea, no hay nadie más. Puede que tu mamá te apoye, pero, o sea, tu mamá no es la que va a salir en cámara. Entonces es como tomar ese riesgo de listo, esto es lo que me gustan las cámaras, me gustan las fotos, por algo tengo que empezar. Entonces es creer como en ti. Bueno, tener inspiración muchas veces es complejo, pero yo digo que la inspiración no es tendencia. Para mí la inspiración es con lo que en realidad te sientas identificado. Si te gusta, no sé, el deporte, contenido de deporte, si te gusta el beauty, los animales, o sea, hacer algo que en realidad te apasione y empezar por eso, porque muchas veces queremos abarcar muchas cosas a la vez y no terminamos pues como agarrando nada. Entonces sí, tener como ese foco de qué es lo que en realidad me gusta y ya hacer las cosas como de a pasito. ¿Qué más? El relacionamiento con las marcas, por ejemplo. Bueno, ok. Al relacionarse con las marcas, muy importante investigar pues la esencia de la marca, porque una marca si no se siente identificada contigo, no va a estar ahí. Entonces sí o sí hay que hacer como investigar acerca de las marcas. Que les lleven el portafolio, que los etiqueten. También es importante tener un portafolio. Si ya tienes 2, 3 videos, lo que sea, tener tu portafolio es importante. En el portafolio, ¿qué van? Videos que te muestren a ti como persona, si has vendido algún producto, si no grabas el video vendiendo el producto a la marca, no tienes que tener un contrato, foticos de productos, foticos tuyas y muy importante como la portada, que en realidad en ese párrafo como que sí logren ver a esa persona que está detrás de esa pantalla. Qué maravilla. Y bueno, tipsitos concretos, Majo, como graben de esta manera, en esta calidad, pues como tipsitos así. Bueno, mirar bien las configuraciones del celular, por favor, video, cámara, suban eso a 50, 60 frames, lo que les dé la calidad, sí. Una buena iluminación, porque no necesariamente necesitamos el celular más extraordinario del mundo, sino una buena iluminación, 2, 3 lámparas, el celular, el flash, lo que tengan, uno tiene que empezar. ¿Qué más? A la hora de editar, me gusta mucho editar en CapCut, por ejemplo, me parece que es una plataforma muy versátil. Que hagan la inversión en el CapCut Pro. Importante, porque CapCut Pro te deja hacer millones de cosas, subtítulos sin marca de agua, o sea, les va a facilitar mucho la vida, en realidad. Y creatividad, ¿cierto, Majo? 100%. Creatividad en los planos, en las imágenes. Totalmente, no vamos a dejar el celular en una sola parte, no, cojamos el celular, hablemos en la calle si nos da pena, no importa, hay que hablar en la calle, o sea, la gente no va a estar pendiente, ay, mira a la muchacha, y a los 3 días, ay, la muchacha que grabó. No, a la gente eso prácticamente no le importa. Entonces dejar como esa pena y esas ataduras que muchas veces no nos dejan pues como ser lo que en realidad queremos. Entonces sí, jugar con los planos, jugar con los fondos. Solamente tengo un fondo, me voy para la matica, el que tengo en el patio de la casa. O sea, no, en el parque, ser bien creativos con eso. Oigan, pues los abogados que nos han preguntado y que están interesados en empezar también sus emprendimientos en arriesgarse con esos tips que los da María Totalmente. Sí. Y la pueden seguir en redes, Majo. Claro que sí. ¿Cómo te encuentras? Bueno, mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Majo_Londono y ahí mismo en TikTok. De la misma forma. Qué maravilla. Y Majo, entonces tú pones, por ejemplo, ahí la última que me da curiosidad a mí también. Tú pones, por ejemplo, la tarifa o ellos ponen la tarifa o es ambos 50-50 también. Yo manejo un portafolio porque ya he trabajado con varias marcas, entonces uno como que puede exigir un poquito a la hora de contactar con una marca porque eso es como pues la ley de la vida, o sea, estás trabajando para alguien. Pero muchas veces al principio sí toca hacer mucho canje, por ejemplo. Entonces te doy un tratamiento y tú me haces tantos videos. O voy al spa de las uñas y te hacen el spa de las uñas gratis a cambio de un video. Claro. Pero es un proceso, es un proceso. Bueno, un tipcito muy importante, la constancia. Para mí la constancia en esto y en la vida lo es todo. En cuanto, no sé, Instagram, mínimo 2, sí, no, los días, eso es muy personal, que mucha gente dice como no, a las 7 de la mañana no, o sea, tú empiezas, sube tus videos y tienes que estar muy pendiente de las estadísticas, qué día me va mejor, qué tema, es un proceso de análisis, pero sí, en cuanto a la constancia, mínimo 2 publicaciones, máximo las que quieras, semanales, sí.
Bueno, lo que nos han preguntado, Bueno, aquí se los tenemos. Y si quieren Sí. saber más, las redes de María José ya las Claro tienen que ahí sí. para que las sigan. Claro que sí, perfectamente. todos bienvenidos por allá, en Vamos. las Nos redes quedan temas en el sociales. tintero porque queríamos preguntarles sobre esos influencers que, por ejemplo, llegan a canjear a restaurantes y que se han hecho famosos por tumbadores. Dios mío. Pero en fin, después en otro programa. Pero mira que Claro. María José dice que tiene que conectarse con la Exacto. marca, así que 100%. todo tiene su límite, ojo, y que hay que contar de la marca lo verdadero, lo que es, y eso es maravilloso. Yo creo que ese es de los mayores aprendizajes que tengo el día de hoy con María José. Y para terminar, Majo, un mensajito final para todos. Un mensajito final, que sean felices, que se arriesguen, que no les importe el qué dirán, o sea, Eso. nadie más va a ser el dueño de su éxito. Eso. Entonces, nada, que empecemos, que arranquemos con todas, seamos felices. Ay, nos Gracias, encanta. Majo, Gracias, por Majo. esta Un abrazo. percepción, Chao, que bendiciones, estén nos bien. vemos pronto. Chao. Y continuamos en Percepción Consciente con invitados increíbles. Ustedes se van a morir con este invitado que tenemos el día de hoy porque es el Cucho. Él le encanta que le digan el Cucho, pero ya nos va a contar por qué. Es un hombre de teatro, de gestos, de amor y sobre todo de amor a la infancia. Así que hoy lo trajimos a Percepción. Carlos, también usted que le quiere hacer tantas Pedro preguntas. Pedro, Zapata, bienvenido. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo Mucho estás? Mucho gusto. ¿Qué más, Pedrito? ¿Cómo has maravilla. estado? Bienvenido a Percepción Consciente. Qué maravilla. Bueno, Esperamos yo- pues que sea una estancia y un diálogo fecundo, bonito. Contanos, Pedro, empecemos pues por ese proceso teatral, por ese proceso formativo. Vos sos de la ciudad de Manizales, ¿cierto que sí? Contanos un poquito pues cómo fue ese inicio de Pedro Zapata en el mundo de las artes escénicas. Primero es contar que yo nazco en un barrio que adoro profundamente en mi pueblo que se llamaba Corea. Jorge. A los 14 años dije que se llamaba Corea porque el barrio cuando no había pelea se vestía de luto. Y allí tuvo una tienda mi padre y mi madre que estuvieron en una tienda 35 años. Ahí nacimos todos los hijos de ese par de seres tan bellos de Arcesio y Ernestina. Bueno, empezó el mundo a transcurrir y resulta que en alguna vez jugando en una esquina de la ciudad de Manizales pasó un compañero y nos dijo, entonces, ¿qué? Y le dijimos, ¿para dónde va? Dijo, para teatro. Y nos miramos Carlos Arango y yo le dijimos, ¿y eso qué es? Y él dijo, si quieren vengan. Corrimos a la casa a pedir permiso, nos fuimos de 12 años, 14 años, a ver, y me tocó ver la primera obra de teatro que se llamaba El Loco de Moda. Y su director era Óscar Jurado, un hombre muy prestigioso en la historia teatral de Manizales. Y cuando yo llegué llorando a la casa y le dije a mi mamá, mamacita, yo quiero hacer teatro. Impactado por ese loco de moda de moda que había visto. Pues ahí empezó un poco la cantaleta. Al poco tiempo vi por primera vez a Charles Chaplin en el Teatro Avenida de Manizales y mi madre se conmovió de ver cómo yo lloré viendo a Chaplin. Y volví a decirlo del teatro. Entonces ahí quedó el eco. Lo cierto del caso es que empecé a conocer a los nadadistas, los escritores, los pintores y me volví la mascota de todos ellos, sin pedirle permiso a nadie. Y empecé a llegar a las 6 de la mañana a la casa y mi madre nunca me da tescama tan joven. Hasta que un día ella, así toda curiosa, me recibió, me tenía la arepa más grande del mundo, a decirme, Petencito, yo te quiero hacer una pregunta. Me decían Petén porque mi hermana, por decir Pedro en él, decía Petena vaya mamá. Y entonces fue muy particular porque él me preguntó y me dijo, hijo, dígame la verdad, ¿usted no quiere estudiar? Y yo inmediatamente la miré con qué alegría y le dije, no, amasita. Me dijo, ¿y qué quieres entonces? Yo le dije, hacer teatro. Y me dijo ella, entonces no vuelva al colegio. Así decidió mi madre Ernestina apoyar a su hijo, que en esa edad, ¿quién iba a creer? Iba a estar 48 años de su vida en los escenarios del mundo. Qué maravilla. Y Pedro, precisamente queremos saber en qué escenarios estuviste, porque él se fue ya a recorrer el mundo, ¿cierto? A recorrer el país. Por ahí estuviste en el grupo Matacandelas, que nos cuentes Pero un poco primero hicimos teatro de en ese Manizales gesto, eso. con Pues Oscar. cómo iniciaste el Manizales y cómo hiciste el recorrido. Como ustedes pueden ver, Pedro es un hombre de metáforas, de gestos, de teatro, así que cuéntanos ese recorrido. Era Pedro, muy por particular favor. porque nací en el Teatro La Brecha de Manizales, que quería decir una relación entre Bertolt Brecht y Chaplin. Entonces se llamaba el Teatro La Brecha. Y cuando estuvimos en La Brecha hubo un momento en el que era precioso el teatro que hacíamos en el Teatro del Galpón de Bellas Artes. Y llegó un momento
por cosas de la vida en que yo dije, bueno, tengo dos relaciones maravillosas, la brecha y el amor eterno, que era con María Elena Ospina, la madre inolvidable de mi hijo Federico. Y yo creía que el amor era eterno, y cuando yo por algún motivo me separé de María Elena, salí derrotado de la ciudad porque dije yo, el amor eterno no existe, entonces no puedo existir más en esta ciudad, porque dije, no la puedo ver en brazos de otro hombre, ni quiero que me vea en brazos de otra mujer. Esa era la metáfora del amor eterno. Pues me fui para Cali, y en Cali empecé con el Teatro Esquina Latina y tuve la suerte a los 2 años de tener invitación directa de Enrique Bonaventura, cuando un día me dijo, Paisa, hoy vas a improvisar. Bastó que él dijera eso para ellos sentir que me estaba diciendo que iba a ser del TEG. Entonces ahí empezó la vida teatral y empezó la locura. El TEG era un grupo de gran prestigio. Creo que en Colombia ha habido dos grupos de teatro muy potentes, ahora hay otros, pero eran el TEG y la Candelaria. Nosotros éramos del Teatro Experimental de Cali, dirigido por Enrique Bonaventura, y en la Candelaria por Santiago García. Y ahí empezó la locura, y entonces cuando menos pensamos a montar en aviones grandes, el primer viaje fue a Buenos Aires, Argentina, invitados por el Teatro General San Martín. La primera vez que viajaba con el teatro, mi maleta se quedó en el avión por una anécdota muy sutil, muy básica, y es que un periodista, un vendedor, un librero, me dijo, ¿por qué no le llevas un balón del Deportivo Cali? Vivía en Cali, a mi hijo, y me pareció una misión tan hermosa que yo le dije, yo le llevo su balón a su hijo a Buenos Aires. Y resulta que en el avión, cuando mi maleta desapareció, me preguntaron, ¿pero qué era lo que traía en la maleta? Claro, llevaba un ataúd de panela para los fríos de 10 grados bajo cero, que era la temperatura en la temporada de invierno de Buenos Aires. Y la segunda, el balón lo pincharon pensando que llevaba coca. Entonces el balón del Deportivo Cali pinchado y la panela desapareció. Ay, Dios mío. Después me devolvieron la maleta. En la maleta fue una anécdota inolvidable. En la maleta me dieron $100 porque se me había olvidado la maleta, y esos $100 como que me pesaban en el bolsillo a mí tan bacano. Y lo segundo, tuve un romance corto en Buenos Aires con la mujer más divina que he conocido en toda mi vida, y es porque ella me vio de sudadera llegar al Teatro General San Martín con una sudadera prestada a un compañero, así que pasé yo a decirle, ayúdame a buscar mi maleta. Y terminamos teniendo ahí de esos romances pasajeros que tatúan la memoria para toda la vida. ¡Qué maravilla! Después ya vino los viajes con el TEG, entonces que en México, después nos fuimos para España, por toda parte, terminamos estando en París, terminamos actuando hasta en Polonia, me tocó estar. ¡Qué maravilla! En las relaciones que el Teatro Experimental de Cali en esa época tenía como la Candelaria. Bueno, Pedrito, y en esa relación con el teatro, innegablemente también se despierta una relación genitiva, una relación superfluida con la literatura. Hablemos un poquito y también con el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la educación. Hablemos también de las obras que te tatuaron el alma, que de alguna manera pues habitaron tu cuerpo, el cuerpo que le prestaste a los personajes en esas obras de teatro, y ahora en el mundo de la educación en el cual te encuentras ahí trabajando tanto en Bogotá como en Medellín como en Manizales. Hablemos también pues como de esas facetas. Me gusta mucho esa que preguntas de la literatura y todo. Pasó un detalle muy particular, es una anécdota inolvidable. Mi madre Ernestina era una mujer que escribía después de servir el almuerzo en la tienda, siempre cogía un mochito de lápiz de la tienda y empezaba a escribir textos que después sus hijos Fenrey y Pedro, Fenrey mayor que yo y Pedro, dijimos como declamación en los colegios donde estábamos. A mí me tocó un discurso de despedida de quinto de primaria, le dije un discurso a Luz Marina Zuluaga cuando quedó reina Miss Universo de Belleza, que le íbamos a decir en la Plaza de Toros, cayó un aguacero, yo me puse a llorar porque estaba de 5 años, y la idea era haberle dicho a ella de memoria, porque eran puros ancianos de 70 leyendo textos, que yo decía que era la maravilla. Cayeron 2 goteras, un cáncer la llevó y yo lloré perdidamente. Por la noche mi madre llamó a un programa de radio, estaban haciendo el homenaje a la Luz Marina, fui y ya pude decirle el discurso a toda la ciudad de Manizales, que es inolvidable. Esa idea de ella, había un ritual en la casa que era muy bello. Ella decía, Petén, hoy hay ritual, me decía. Cuando ella decía, Petén, hoy hay ritual, es que ella abría un cofre grande lleno de la ropa sucia y a la vez un canasto inmenso también, y el ritual era que ella sacaba toda la poesía de César Vallejo, de Pablo Neruda, de todos, y me ponía que le leyera en voz alta. Entonces, mientras madre planchaba, yo le leía a los poetas latinoamericanos en voz alta. Ya pueden imaginar lo que pasó. Si juntan eso con la idea del hombre que empezó a llegar a la casa a las 6 de la mañana, que era
una anécdota ustedes que conocen, cada cual ponga los 100 Manizales desde la Playa de Bolívar hasta las torres de Milán, por un andén y devuélvase por el otro. Sí. La subida era viendo el Nevado del Ruiz, el regreso, la espalda del Nevado del Ruiz, y a las 2 de la mañana hacer una vaquita para media aguardiente para esperar el amanecer. Esos universos fueron el universo mío de la literatura, de la palabra, de todo. Personajes hermosos, uno primero que nos trató la memoria de toda la vida, el ladrón Amadeo, que hice en El Maletado, con el cual clasificamos al Festival Nacional de Teatro en Colombia por Cali, con esa obra tan preciosa, que después fuimos seleccionados para llevarla a España. Entonces, esa obra del Maletado, muy bello lo que dices, aquí les presté mi cuerpo. En el tengo obras como La Diestra de Dios Padre, donde hacía un mendigo maravilloso. En la ópera Bufa, que hacíamos un par de gemelos, un personaje de 2 gemelos, que eran como los políticos y todo en la obra. Historias muy bellas, sobre todo la historia de La Diestra de Dios Padre era preciosa, y la de la ópera me encantaba a mí maravillosamente porque tenía como referente al actor que ya había reemplazado en el Tego. Bueno, y otros personajes, pero en términos reales, lo que pasó con el teatro fue que también el teatro me trajo una verdad que no estaba en mi mente, y es que en todas partes donde llegamos con Enrique, en todas partes, en Colombia, en España, donde fuera, yo tenía mi gorra bacana, tenía bigote chaplinesco, tenía unos pantalones anchos, una bola muy bonita. Era un hombre joven, elegante, de bola bonita, de bola de actor y tal. Y entonces en ese tiempo era muy bonito porque a toda parte donde llegamos yo estaba rodeado de niños. Desde siempre a toda parte bastaba que llegáramos en cualquier lugar y ya estaba yo rodeado de niños por esa pinta. Luego los niños son de alguna manera como algo inseparable de mi vida actoral, pero también creo que algo inseparable del barrio, porque una vez dije la metáfora que solo en un barrio popular uno tiene 3 mamás al mismo tiempo. Y es muy bella esa figura de ser niño en el barrio popular, digamos que es un hecho histórico y heroico en la vida humana, de la vida barrial. Entonces, por ahí empezó y por ahí vienen muchas anécdotas. Alrededor de eso conocí la obra de Francesco Tonucci, una anécdota muy particular, un hombre llamado Gilberto Pinilla, actor Jaime, en Manizales un día me dijo: ve, vos sos el tipo ideal para leer un libro que tengo que llama La ciudad de los niños. Leí yo por qué, y dijo: no te lo va a pasar, me lo pasó. Yo empecé a leer a Francesco Tonucci, y cada que lo leía lloraba impresionantemente, con un argumento, es que nunca ningún ser humano narró mi infancia como la narra Francesco Tonucci. Búsquenlo, se llama La ciudad de los niños. Es hermosa. Pedrito, ahí, que usted tiene 1500 historias y nos encanta, quisiéramos escucharlo eternamente, pero ahí precisamente esa conexión del barrio, del teatro y la educación. Para Pedro es muy importante la infancia y la defiende y desarrolla estrategias y actividades para la infancia. Entonces quiero que nos cuentes por qué esa obsesión por esa infancia, por qué debemos escuchar a esos niños, por qué debemos darle la importancia a esos niños, a esa infancia, Pedro Zapata. Yo creo que lo primero es que en la imagen como abstracción, que ustedes lo comprenderán, sí, hay una abstracción que yo tuve en la que me crié desde niño, y es que cada que yo iba a llorar a mi madre a las 5:30 de la mañana, es que tenía un malevo en la cocina de la casa, entre ellos el tuerto Ciro, el indio, el ratón, que era. Ella les daba lecciones de que no hicieran mal, que se cuidaran del barrio, que trataran bien a la gente. Ella quería estar haciendo pedagogías con el mundo, hasta la mayor, la más poderosa del mundo, cuando ella, antes de haber conocido la anécdota de García Márquez, se inventó que se iba a acabar el mundo en el barrio Corea, y tuvo alrededor de 12 malevos y alrededor de 6 prostitutas con los malevos arrodillados a las 4 de la tarde al lado de una M de madera llena de velas, porque se iba a acabar el mundo. Eso se lo inventó mi madre como una forma de hacerles la alerta a ellos que había que cuidarse. En fin, ahí se juntaron todas estas anécdotas. Creo que ahí empezó lo de la escuela. ¿Por qué? Porque después, por esa vía actoral, mi relación con los niños era impresionante, porque tuve una época de titiritero muy grande, y siempre los niños, no hay complicidad igual para el mundo del escenario de uno como actor que el talento profundo, la honestidad y la ética y el goce que son los niños en el mundo del teatro y de los títeres. Entonces ahí sí se juntó barrio, teatro, y entonces la escuela aparece por una cosa muy particular, y es, me empezó a dar la vida, no estaba en mi mente cuando es que si trabajas en Secretaría de Educación. Yo voy a trabajar en Secretaría de Educación, ¿y de qué manera? No, ¿qué es esto? Y descubrí que entonces el chico que había despachado mercados a los 7 años en la tienda del viejo Checho era un conversador, un hombre que se ligó toda la vida teatral con lo cultural, etcétera,
Y ese ha sido mi mundo de la conversación, siempre hablando de aquello que la cultura nos marcó, la solidaridad, el estarse inventando el mundo, el no estar creando juicios de valor contra nadie, sino el goce estético de cada vecino, de cada palabra, de cada vuelo del pájaro. Entonces creo que allí se desarrolló una cosa que después se volvió más formal. Me tocó estar en Secretaría de Educación de Bogotá, me tocó estar en Secretaría de Educación de Cali, después me tocó estar en el Ministerio de Educación en Bogotá. Y ha sido una cosa bella porque se desarrolló también un afecto que lo debo aclarar, es que para mí los maestros del mundo son seres adorables. Y yo los defino como niños extraviados, desde un amor profundo por esto. Claro que hay sus excepciones, habrá unos que no tanto, pero en ese sentido y hoy por hoy creo que tengo un afecto tan profundo tanto por los maestros como por los estudiantes, como inseparables. Muy bien. Bueno, Pedro, a ti también te han acuñado un mote o un seudónimo, podremos decirlo, que es Pedro Palabra, ¿cierto? En medio de todo ese mare magnum y ese volcán de cosas que has vivido aquí en la ciudad de Medellín y en nuestros barrios, ¿cómo has hallado, digamos, una puerta, una salida, una apertura creativa hacia otras formas, alternativas, nuevas visiones, otros universos en este inmenso teatro, podemos decirlo así, que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, o las escuelas pues, de la ciudad de Medellín, o de Bogotá, o de Cali? Yo creo que hay una cosa muy bella y es ligar un poco el afecto con los niños y con los jóvenes, porque recuerden ustedes curiosamente en algo de sus memorias estará Jornadas Juveniles Latinoamericanas. Creo que en este instante es muy importante mencionarlo. ¿Qué pasó? El estar en Manizales yo vivía muy ligado con el Festival de Teatro, ligado, fui el hombre que vendía campañas de abonos, etcétera, pero llegó un momento donde dije, aquí tiene que pasar algo distinto con los jóvenes. Me cansé un poco del festival y pasó lo más inesperado del mundo. Visité 45 colegios de la ciudad, salón por salón, óiganlo bien, salón por salón, para mirar a los chicos de Manizales y decirles qué nos vamos a inventar para los adolescentes y jóvenes. Aparecieron Jornadas Juveniles Latinoamericanas. ¿Y qué marcó eso? Que yo me abrí del festival, se creó Jornadas Juveniles Latinoamericanas y empezó a traerle a mi vida los descubrimientos más grandes, las éticas de los jóvenes, las éticas de los maestros, las soledades de los jóvenes, las soledades de los maestros, las soledades de las comunas y todo. Entonces, en esa época era todo esto cargado de afectos y cargado de afectos. Por eso el llegar a decirles a los profesores niños extraviados no es gratuito, es una metáfora, porque son seres que les toca vivir muy complejamente, sobre todo en estas montañas de Dios, donde se cree que cada montaña, cual más miserable que la otra, cuando mentiras, en esas montañas es donde está la poética, inventándose la forma de narrar los amaneceres. Entonces, por ese lado, todas estas montañas maravillosas, ¿de qué están? Son también niños extraviados, porque todavía tienen una ansiedad, todavía se preguntan, pero yo cómo vamos a entender a los chicos de hoy por hoy. Y entonces están en esa especie de complejo evangelio de ir al aula y volver a la casa, preguntarse, en fin. Ese universo me parece que tiene un contenido innegociable y es el saber sagrado de los jóvenes. Entonces, eso que preguntas es muy poderoso. Cada día va uno descubriendo otros maestros, otros apóstoles. Hay cosas preciosas en los colegios. Los colegios no son de alguna manera la derrota de humanidad, es el silencio por escuchar, volverlo palabra, volverlo narrativa. Hay respiros de mundo en sus poéticas, hay épicas que de alguna manera nos ayudarían a transformar la ciudad. Qué lindo, por eso le dicen Pedro Palabra, ¿sí ven? Y también él cuando habla con estos jóvenes y estos niños les dice que le digan el cucho, dígame si no, Pedro. Es que me encanta, me encanta cuando me dijeron la chapa el cucho por esto, y hay un hombre que lo acentuó, 6 de la mañana, arriba yendo por el Derca, hay un chico que pasa un poco en un viaje, quién sabe cuál, nunca me preocupó como viaje, sino lo veo a él a las 6 de la mañana y pasó por mi lado. Actuemos lo que es muy lindo. Eso. Entonces yo veo al chico que pasa por mi lado y él en su vaina, en su dejadez me mira con los ojitos así como llevados por el mundo y pasa por mi lado y me dice, ¿qué hubo, pa? Y les aseguro que cuando de pelado me dijo que hubo pa, entré llorando al colegio donde iba porque nunca había recibido una ternura igual. Ese pa de ese hombre me llegó como el amor que me debía el mundo entero a mí mismo.
Qué hermoso, Pedro. Y precisamente para ir finalizando, porque como les digo, con este hombre nos podemos quedar aquí 20 sentados capítulos. explicando y contando y escuchándolo, por supuesto, pero lo tendremos en otros espacios. Queremos, Pedro, que nos cuentes una línea, una poesía, que la actúes acá frente a cámaras para finalizar esta entrevista contigo. Lo que tú nos quieras decir, el poema que quieras decir o unas líneas de alguna obra de teatro que recuerdes. Me gustaría decir pensamientos de niños y jóvenes que he recogido en los distintos procesos. Por ejemplo, miren esto, ¿cómo no llamar pensamiento sagrado a los niños y a los adolescentes de este país y de esta ciudad entrañable que es muy hermosa? ¿Cómo no incluirlos inevitablemente? Pónganle cuidado, a tu lado los tienes en la ventana de tu casa, están cerca la panadería, cerca la carnicería del barrio, están tratando de hacer esa especie como de travesías y travesuras poéticas en la esquina. Ponle cuidado. Niños de 6 y 7 años de esta ciudad diciendo, la luna es una gota de agua que ilumina la noche. Qué lindo. El silencio es un ruido dormido. La sombra es el escondidijo del sol. Y adolescentes que están jugando eso que desde mi tierra, Manizales, empezaron en jornadas juveniles a decir, ¿dónde duele exactamente el alma? ¿A dónde va la inocencia cuando se pierde? Me podrían dar un sinónimo de flor. Todo este universo de pensamiento de ellos, que aquí sí que tenemos acumulados en los últimos tiempos, es una hermosura. Vuelvo y digo, en la poética, que está todavía como mundo de silencio en las aulas, ténganlo por seguro, hay una posibilidad de un país distinto, que no lo hemos escuchado, que debe ser narrado. Hazte tu pregunta a tú mismo, a tu esposo, a tu tío, a tu tía, a la abuela. Cada uno trate de recordar bien cuál es su épica mayor, cuál es su máxima victoria silenciosa. Recupérenla en la casa para que de alguna manera tengamos una noción y una esperanza de mundo, a ver si logramos de alguna forma también simbólicamente derrotar esta obsesión por bombardear a la infancia del mundo. Pedro, gracias por estar, nos deja sin Muchas palabras, gracias. ¿cierto? Pero nos invita también a volver a lo esencial, que lo hablamos acá en Percepción, Pero nos deja sin a palabras en el comunicarnos poema, pero con muchas palabras. con en el cine. muchas palabras y con vibraciones altas en nuestra alma y en nuestro corazón, porque nos hace conectar y reflexionar en esas épicas de nuestra vida cotidiana, y eso es increíble, Pedro. Gracias por estar en Percepción, gracias por aceptar nuestra invitación y que lo volvemos a tener en otro programa. Gracias, Cerremos Pedrito. con esta, que es una frase con- de Tonucci, ¿Cuál que es? es muy ¿Cuál linda, es? es la última frase que dijo en Medellín, porque él creo que ya no vuelve, tiene 85 años. Digo, el único destino que le queda al juego en el mundo, grábense esto, óiganlo a partir de mañana, el único destino que le queda al juego en el mundo es afuera y juntos. Qué hermoso, gracias, un abrazo, que estén Nos bien. vemos pronto. Listo, Chao, gracias, gracias, maravilla. chao. ¿Y cómo les parecieron estos personajes invitados a Percepción? Bueno, cada vez mejor este programa. Bueno, la verdad es que a mí me han encantado todos, Carlos. Bueno, Pedro, María José, Daniel. Miren a Pedro, se apasiona por el mundo del teatro, por el mundo de la vida, por la poesía, por la metáfora, y por esa razón invitamos acá a Pedro, porque es un hombre incansable que sigue aprendiendo de los otros y sigue generando conocimiento, así que lo celebramos enormemente. Miren Pedro. esa magia de la literatura, esa entrega por la niñez y esas conclusiones también que nos deja para una enseñanza vital aquí en Percepción Consciente. ¿Y qué les pareció María José? Una creadora digital, joven, enérgica, honesta, que ejerce el marketing y ejerce de alguna manera su profesión con una honestidad que toca el fondo en el sentido de dar a conocer marcas que de alguna manera tengan que ver con su esencia. Y eso es lo que más nos gusta, María José, y te felicitamos por esa honestidad en los contenidos y por esa honestidad y transparencia al hacer comunicación. Felicitaciones, y nos encanta porque es emprendedora, hace una cosa, la otra, se inventa el mundo también, como Daniel, que es un joven curioso y quiere aprender, quiere seguir aprendiendo, pero nos contó sobre ser piloto, sobre sus idiomas, sobre la comunicación. Pues imagínense todo lo que nos enseñaron acá en Percepción, escuchando a estos tres personajes que fueron grandiosos, y los reconocemos y les agradecemos por estar aquí en este espacio tan maravilloso, Claro que Carlos. sí. Así que un aplauso para ellos y un aplauso para ustedes por estar aquí conectados con Percepción. Chao, Nos vemos pronto. que estén bien, nos vemos en el próximo.